Comenzó como una emoción imprudente, un intento de buscar una adrenalina inspirada en videos en línea. Pero para François Hallé, lo que empezó como una peligrosa acrobacia rápidamente se convirtió en algo mucho más trágico. Un momento irreversible que dejó a sus amigos en shock y a una comunidad de luto. A los 22 años, François era descrito por quienes lo conocían como alguien divertido y aventurero. El joven formaba parte de un grupo muy unido de amigos en Quebec que recientemente había mostrado interés por una acrobacia viral conocida como surf en el sofá. Inspirados por videos en línea, la actividad consistía en sentarse en un sofá atado a la parte trasera de un vehículo en movimiento, generalmente una camioneta o furgoneta, y ser arrastrado a gran velocidad por caminos rurales. Para François y sus amigos, se convirtió en una forma de romper la rutina, sentirse vivos y buscar una emoción sin pensar completamente en las consecuencias. Un día de febrero de 2012, François viajaba en un sofá montado sobre un trineo y atado a la parte trasera de una furgoneta. El grupo de amigos había elegido un camino rural en Saint-Benjamin, una zona ubicada al sur de la ciudad de Quebec, donde creían que el tráfico sería ligero y el lugar ideal para otra ronda de lo que se había convertido en su actividad favorita. Al volante de la furgoneta estaba Alex Labbé, de 21 años, amigo de François y participante regular en estas salidas. Según todos, el grupo pensaba que había encontrado una forma de hacer la acrobacia lo suficientemente segura para repetirla regularmente, ganándose una falsa confianza de experiencias pasadas donde nada había salido mal. Pero todo cambió ese día. A medida que la furgoneta aumentaba la velocidad, el trineo y el sofá seguían atrás, con François aferrado, sentado y expuesto. Pero en algún momento del trayecto, Alex perdió el control de la furgoneta. El trineo osciló violentamente y el sofá con François se desvió hacia el carril contrario. Todo sucedió en un instante. Un vehículo que venía de frente chocó directamente contra el sofá. El impacto fue catastrófico. François fue lanzado y quedó herido al borde del camino. Los servicios de emergencia lo trasladaron al hospital, pero fue declarado muerto poco después. Después del accidente, Alex huyó del lugar. Más tarde fue arrestado en su casa en Saint-Georges. Según la policía, estaba en shock, abrumado por la visión de su amigo tendido sin vida en la carretera. Un amigo en común de ambos, Jean Laflamme, dijo más tarde que la huida de Alex no se debió a evitar responsabilidades, sino a un momento de pánico. Describió a Alex como desconsolado, luchando por procesar el horror de lo que acababa de suceder. Alex fue llevado a juicio en Saint-Joseph-de-Beauce y enfrentó múltiples cargos: conducción peligrosa que causó la muerte, negligencia criminal que causó la muerte y fuga del lugar del accidente. Para el grupo de amigos que antes veía el surf en el sofá como una diversión inofensiva, la tragedia obligó a un replanteo. Reconocieron abiertamente que lo que antes parecía una forma emocionante de pasar el tiempo era un riesgo mortal. Jean, quien a menudo se unía a las acrobacias, admitió que se sintieron atraídos por el atractivo de los videos que veían en línea. Se cree que François fue la primera persona en morir mientras intentaba realizar esta actividad viral, un sombrío hito que resalta las consecuencias letales de imitar acrobacias peligrosas para entretenimiento. Era el 9 de marzo de 2023 en Donnybrook, Dublín. Tom MacDonald, un padre de 5 hijos de 92 años, había estado viviendo con su hija Ailbe por más de un año, después de que su esposa Viola se mudara a un hogar de ancianos. Había sido diagnosticado con demencia 5 años antes, y su condición había empeorado recientemente. Alrededor de las 3:30 de la mañana, Ailbe escuchó a su padre moverse por la casa. Esto no era inusual. Tom a menudo se despertaba confundido con la hora y a veces iba a la cocina a preparar comida, asumiendo que volvería a la cama pronto. Pero después de 20 minutos, cuando no volvió, decidió ir a verlo. En la cocina encontró a Tom de pie junto a la encimera, viéndose mal. Le dijo que había comido algo y no se sentía bien. Cuando miró el tazón frente a él, se sorprendió. Sus cornflakes estaban empapados en un líquido morado. Era detergente. Tom admitió que lo había comido. Ailbe preguntó si estaba segura, y él lo confirmó. Ya había comenzado a vomitar y se quejaba de dolor en la garganta. Dándose cuenta de la gravedad de la situación, Ailbe llamó de inmediato a una ambulancia. La condición de Tom empeoró rápidamente. Lo trasladaron de urgencia al Hospital Universitario Saint Vincent. Los médicos lo sedaron para estabilizar su condición, pero el detergente ya había causado daños severos. Afectó su estómago y pulmones.
provocando dificultades respiratorias. A las 8:50 de la mañana, Tom había fallecido. La causa oficial de su muerte fue neumonitis por aspiración, una condición que ocurre cuando sustancias dañinas entran en los pulmones, causando inflamación y dificultades respiratorias. El hospital contactó al Centro Nacional de Información sobre Venenos, pero no existía un antídoto para el detergente. El daño era irreversible, y nada se pudo hacer para salvarlo. Aunque la demencia de Tom había empeorado, aún era relativamente independiente. A veces comía comida en mal estado, pero nadie imaginó que algo así pudiera suceder. El detergente estaba guardado en un armario, lejos de la nevera, y Ailbe nunca pensó que él lo confundiría con algo comestible. Los expertos sugieren que el sentido del gusto debilitado de Tom pudo haber jugado un papel en el accidente. La demencia puede afectar la capacidad de una persona para reconocer sabores y olores. A medida que su condición empeoraba, ya no podía cocinar por sí mismo, y a menudo comía lo que encontraba, aunque fuera inseguro. Esa noche la confusión lo llevó a verter detergente en su cereal, sin darse cuenta del peligro. La otra hija de Tom, Aisling, se sorprendió de lo rápido que ocurrió. Un momento parecía estar bien, al siguiente ya no estaba. La familia había estado manejando su demencia durante años, pero nunca anticiparon este desenlace. La investigación sobre su muerte mostró los riesgos a los que se enfrentan los pacientes con demencia. Las personas con demencia avanzada pueden desorientarse y tener dificultades para distinguir entre objetos cotidianos y sustancias peligrosas. Este caso arrojó luz sobre la importancia de tomar precauciones adicionales al cuidar a alguien con discapacidades cognitivas, especialmente en su hogar. Tom MacDonald vivió una vida plena. Había servido en las fuerzas de defensa y luego trabajó como contador. Su familia se preocupaba por su condición y los desafíos de cuidarlo en casa, pero nunca esperaron que algo tan rutinario como el desayuno pudiera llevar a su muerte. El forense dictaminó su fallecimiento como accidental y remitió el caso a organizaciones como la Sociedad de Alzheimer de Irlanda y el Servicio Ejecutivo de Salud para ayudar a crear conciencia sobre los peligros que enfrentan los pacientes con demencia en el hogar. Señaló que este fue un caso raro, diferente a todo lo que había visto antes, pero uno que podría servir como advertencia para las familias que cuidan a sus seres queridos con demencia. ¿Habrían sido las cosas diferentes si el detergente se hubiera almacenado en un lugar más seguro? ¿Podría su familia haber hecho más para evitar que esto sucediera? Aunque nadie puede devolver el tiempo, la historia de Tom muestra los riesgos impredecibles de la demencia. Es un recordatorio de lo importante que es garantizar la seguridad de aquellos que luchan contra la pérdida de memoria y la confusión, especialmente cuando se trata de peligros en el hogar. Era la madrugada del 4 de enero de 2005 en la Interestatal 80 cerca de Lincoln, Nebraska. Hacía frío y las carreteras eran peligrosas. Derek Kieper, un estudiante de 21 años de último año de la Universidad de Nebraska-Lincoln, regresaba a la universidad de un viaje a San Antonio, Texas. Iba en el asiento trasero de una Ford Explorer, conducida por su amigo Luke Haberman. Otro amigo, Nick Uphoff, iba en el asiento del copiloto. Derek era conocido por ser inteligente, divertido e intenso. Era un estudiante de alto rendimiento, con un promedio de 4.0, mientras estudiaba 5 carreras: historia, psicología, economía, sociología y ciencias políticas. Un camionero notó que la Ford Explorer se salía de la carretera en esa fría noche. El vehículo derrapó sobre la superficie helada, perdiendo el control antes de dar varias vueltas en una zanja. El conductor llamó al 911 y los servicios de emergencia acudieron al lugar. Derek, quien había salido despedido del vehículo, yacía sin vida en el suelo frío. No llevaba puesto el cinturón de seguridad. Luke y Nick, ambos con cinturones de seguridad puestos, sobrevivieron al accidente con lesiones leves. Fueron trasladados al centro médico Bryan LGH Oeste para recibir tratamiento. El padre de Derek, Paul Kieper, estaba devastado. Paul se había mudado a Lincoln cuando Derek empezó la universidad para estar cerca de su hijo. Habló con cariño de los logros de Derek y de su pasión por el debate y el aprendizaje. Derek incluso había pasado un verano estudiando economía en la Universidad de Oxford, Inglaterra. El amigo de Derek, Kate Pittman, que lo conocía desde séptimo grado, estaba desconsolado. «Haría cualquier cosa por cualquiera», dijo Kate. «Era gracioso e inteligente. Me daba clases particulares que ni siquiera había tomado.
Cade había visto a Derek por última vez poco antes de irse a Texas para las vacaciones de Navidad. El capitán Joe Leffler de la oficina del sheriff del condado de Lancaster confirmó que el alcohol no influyó en el choque y que el vehículo derrapó sobre la carretera cubierta de hielo antes de caer en la zanja. El hecho de que Derek no usara el cinturón de seguridad provocó su trágica expulsión del coche. Las propias creencias y acciones de Derek hicieron este incidente aún más conmovedor. En septiembre de 2004, apenas 4 meses antes de su muerte, Derek había escrito un artículo de opinión para el Daily Nebraskan. El artículo Derechos Individuales. Abrocharse el cinturón de seguridad bajo las leyes. Se oponía a las leyes de uso obligatorio del cinturón de seguridad, alegando que vulneraban las libertades personales. Derek escribió con pasión sobre su creencia de que las personas deberían tener el derecho a elegir si usar o no el cinturón de seguridad. Desestimó las leyes del cinturón de seguridad por considerarlas intrusivas e innecesarias. En su columna, Derek declaró: "Decido qué tipo de precauciones de seguridad tomar". Se unió a quienes no usan cinturones de seguridad y se resisten a las órdenes gubernamentales, creyendo que la decisión de abrocharse el cinturón debe ser personal. Las palabras de Derek fueron claras y firmes, reflejando su profundo compromiso con las libertades individuales. Esta ironía no pasó desapercibida para quienes conocían a Derek y la comunidad en general. El argumento de Derek contra las leyes del cinturón de seguridad había tenido el resultado más devastador posible. Su muerte demostró la importancia de los cinturones de seguridad y su capacidad para salvar vidas. Las leyes del cinturón de seguridad tienen un impacto significativo en la seguridad vial. En el Reino Unido, las leyes de uso obligatorio del cinturón de seguridad se introdujeron en 1983, lo que condujo a una reducción del 29% en las lesiones mortales de los pasajeros del asiento delantero y una disminución del 30% en las lesiones graves durante el primer año. En Estados Unidos, los cinturones de seguridad salvaron casi 15,000 vidas solo en 2017. La historia de Derek es un ejemplo esclarecedor de las consecuencias de dicha resistencia. Sus apasionados argumentos contra las leyes del cinturón de seguridad ahora sirven como una trágica lección sobre la importancia de las precauciones de seguridad. Lo que comenzó como un aparentemente inofensivo acto de diversión nocturna en una marina del sureste de Texas, rápidamente se convirtió en una tragedia devastadora. Tommy Woodward, queriendo divertirse un poco, ignoró claras advertencias y se metió en aguas peligrosas, desencadenando una cadena de eventos que dejó a los testigos traumatizados y a la comunidad en shock. Era el 3 de julio de 2015. Tommy Woodward, de 28 años, se había mudado recientemente de St. Louis a Orange, Texas, junto a su hermano gemelo. Los dos intentaban reconstruir sus vidas y habían encontrado trabajo en un astillero cercano. Conocido en la Marina Burkhardt como un rostro habitual, Tommy era extrovertido y despreocupado. Cada jueves por la noche lo encontraban jugando al billar y al shuffleboard con amigos, disfrutando de la atmósfera relajada del pequeño restaurante de la Marina que servía hamburguesas y cerveza. Pasada la medianoche, Tommy llegó a la Marina Burkhardt con su novia. A pesar de la hora avanzada y las múltiples advertencias, declaró su intención de saltar al bayou que corría a lo largo de la propiedad. El personal y los testigos le dijeron que no lo hiciera, señalando el gran caimán que había sido avistado recientemente y un cartel que decía «Prohibido nadar, caimanes». El cartel había sido colocado días antes, después de que los empleados notaran a un depredador de más de 3 metros de largo rondando la zona. Ignorando tanto el cartel como las advertencias verbales, Tommy se quitó la camisa y la billetera. Hizo un comentario despectivo sobre los caimanes y saltó al agua oscura. Según las autoridades y testigos, el ataque ocurrió casi de inmediato. Emergió una vez, gritando a su novia que saliera. Luego fue arrastrado hacia abajo, emergió boca abajo y fue arrastrado nuevamente bajo la superficie por el gigantesco caimán. Su novia había saltado al agua después de Tommy, o ya estaba allí, según relatos contradictorios de los testigos. Ella logró ponerse a salvo, temblando y gritando que un caimán lo había tomado. La testigo Michelle Wright, empleada de la Marina y amiga de Tommy, corrió hasta el borde del agua y vio brevemente su cuerpo con una linterna
antes de que desapareciera nuevamente. El horror fue abrumador, y para aquellos que lo vieron, fue una imagen que dijeron nunca olvidarían. Los servicios de emergencia respondieron alrededor de las 2:30 a.m. Oficiales del Departamento de Policía de Orange y un guardabosques de Parques y Vida Silvestre de Texas buscaron en bote durante horas. Alrededor de las 4:30 a.m., el cuerpo de Tommy fue recuperado cerca del borde del bayou. Había sufrido un trauma severo en el brazo izquierdo y el pecho superior. Las autoridades creyeron que finalmente se ahogó, pero partes de su cuerpo fueron encontradas dentro del animal, confirmando la fuerza mortal del ataque. El caimán desapareció durante la respuesta inicial, pero solo unos días después, un hombre local conocido como Bear admitió haber atrapado y matado a la criatura usando pollo como cebo. El reptil, un macho de 180 kilos y 3 metros de largo, fue encontrado cerca de la marina y abatido. Los oficiales de Parques y Vida Silvestre de Texas confirmaron luego que los restos de Tommy estaban dentro del animal. Aunque Bear violó las leyes de caza al tomar el asunto en sus propias manos, solo recibió una advertencia y no fue acusado. Según los oficiales, los ataques de caimanes no provocados son raros en Texas, lo que hizo de este el primer incidente fatal en la historia registrada del estado. Sin embargo, esas semanas habían visto un aumento en la actividad de los caimanes debido a las fuertes lluvias y la temporada de anidación de los animales. Los caimanes se vuelven particularmente agresivos durante esa época del año. La familia y los amigos de Tommy quedaron devastados, luchando por procesar una tragedia prevenible que se desarrolló frente a sus ojos. El personal de la Marina, especialmente aquellos que lo habían advertido momentos antes, sigue atormentado por el resultado. Su hermano gemelo, quien se mudó con él para un nuevo comienzo, tuvo que identificar su cuerpo y enfrentar un futuro alterado para siempre, aunque el caimán fue capturado y asesinado. Lo que debía ser un vuelo nocturno sin incidentes de Moscú a Hong Kong, se convirtió en uno de los desastres aéreos más escalofriantes de la historia. El vuelo 593 de Aeroflot partió del Aeropuerto Internacional Sheremetyevo el 23 de marzo de 1994, con 75 personas a bordo de un Airbus A310, rumbo al aeropuerto Kai-Tak. Operado por Russian International Airlines, la mayoría eran ciudadanos rusos, incluyendo unos 30 empleados de la aerolínea con sus familias, además de algunos empresarios de Hong Kong y Taiwán. En la cabina estaban el capitán Andrei Danilov, el primer oficial Igor Piskaryov y el capitán de relevo Yaroslav Kudrinsky, un piloto con más de 8.900 horas de vuelo. Kudrinsky también llevó a sus 2 hijos Yana y Eldar en su primer viaje internacional. A mitad del vuelo, el avión cruzaba Siberia. El capitán Kudrinsky invitó a sus hijos a la cabina. Quería que experimentaran lo que era volar. A las 12:43, Yana, de 13 años, se sentó en los controles mientras Kudrinsky ajustaba levemente el rumbo en el piloto automático para que creyera que giraba el avión. Ella no tenía control real. Eldar, de 15 años, ocupó su lugar. Al mover la palanca durante más de 30 segundos, Eldar desactivó parcialmente el piloto automático sin saberlo. La tripulación sin experiencia con ese modelo no notó el cambio. Entonces la nave comenzó a inclinarse lentamente hacia la derecha. Al aumentar el ángulo de inclinación, los pilotos notaron que algo andaba mal. En segundos, el avión superó los 45 grados, y luego 90, un ángulo para el que el Airbus A310 no estaba diseñado. La gravedad empujó la nave a un descenso veloz, y la fuerza G dificultó el accionar de la tripulación. El piloto automático intentó corregir el ascenso y mantener la altitud. Esto causó que el avión se desestabilizara y el piloto automático se desconectó del todo, dejando todo en manos de los pilotos. Kudrinsky volvió a su asiento y les pidió a sus hijos que volvieran a los suyos. La situación era crítica. Intentaron corregir los errores, pero fue inútil. El avión empezó a girar. Lograron estabilizarse por un momento, pero volvió a entrar en giro. Para ese entonces habían perdido demasiada altitud. A las 12:58, 16 minutos después de que Yana entrara en la cabina, el vuelo 593 de Aeroflot se estrelló contra la cordillera Kuznetsk-Alatau a unas 160 millas por hora. Todos los 63 pasajeros y 12 tripulantes murieron en el acto. No hubo llamado de emergencia. El tren de aterrizaje estaba guardado.
Todos los pasajeros estaban en sus asientos, preparados para una emergencia, sin conocer la magnitud del peligro. Los restos esparcidos en una zona remota de Siberia fueron hallados 2 días después, y las cajas negras se recuperaron poco tiempo después. Al principio, Aeroflot negó que se hubiese violado el protocolo, pero cuando una revista de Moscú publicó las transcripciones de la grabadora de voces de la cabina, salió a la luz la verdad. En los momentos finales se escuchan advertencias desesperadas de Kudrinsky a sus hijos, incluyendo un ruego para que Eldar se moviera al fondo de la cabina. Las investigaciones no hallaron fallas técnicas. Los expertos concluyeron que si la tripulación hubiese dejado que el piloto automático corrigiera el giro inicial, el avión se habría estabilizado y tal vez el accidente se habría evitado. El accidente dejó una lección dolorosa sobre ignorar los protocolos de cabina. En los años siguientes, personas de Rusia, China y Taiwán visitaron el lugar del accidente, dejando flores, cartas y recuerdos esparcidos en la ladera solitaria, donde 75 vidas terminaron en silencio. Era el 29 de julio de 2011 en Durham Sud, Quebec, Canadá. Chantal Lavigne, de 38 años y madre de 2 hijos, había estado explorando diversos talleres de Nueva Era desde 2007. Estaba interesada en la espiritualidad, la medicina alternativa y la agricultura orgánica. Ese verano asistió a un seminario titulado Morir en Conciencia, impartido por un autoproclamado líder espiritual, con la asistencia de Ginette Duclos y Gerald Fontaine. Este seminario, que promovía la desintoxicación mediante un ritual de sudoración extrema, terminó trágicamente con la muerte de Chantal. Chantal se dedicó a la superación personal, invirtiendo años y una cantidad considerable de dinero en asistir a estos talleres. El líder Fréchet afirmaba canalizar a una figura mítica llamada Melquisedec, lo que influyó profundamente en Chantal y otros participantes. El viaje de Chantal hacia estas prácticas espirituales comenzó en 2007 y se involucró cada vez más tras el nacimiento de su segundo hijo en 2009. Su familia notó su creciente compromiso con el grupo y sus enseñanzas. Fréchet solía advertir a sus seguidores, incluida Chantal, sobre el inevitable destino trágico que les aguardaba si no completaban su formación. Aunque Chantal a veces dudaba de los métodos de Fréchet, siguió participando en los seminarios. Para 2011, había acumulado una deuda de $40,000 debido a los talleres. Chantal creía en su poder transformador y aspiraba a dirigir sesiones espirituales similares. En julio de 2011, incluso canceló un viaje de campamento familiar para asistir al seminario Morir en Conciencia, convencida de que era crucial para su camino espiritual. El seminario se celebró en una granja alquilada, donde los participantes se sometieron a un intenso ritual de sudoración. Se les dijo que desintoxicaría sus cuerpos. En ese caluroso día de verano, Chantal y otras 8 personas yacían en el suelo, cubiertas de barro, envueltas en celofán y cubiertas con mantas. Les colocaron cajas de cartón sobre la cabeza para restringir el flujo de aire, mientras se les indicaba que hiperventilaran. El ritual, supuestamente inspirado en las cabañas de sudor indígenas, se parecía poco a las prácticas reales y presentaba riesgos significativos. Durante 9 horas, los participantes soportaron esta intensa experiencia. Uno abandonó la sesión debido a graves problemas físicos, mientras que otro experimentó una gran angustia. Chantal, sin embargo, permaneció en la sesión a pesar de las condiciones extremas. Con el paso del tiempo, el malestar de los participantes empeoró. Chantal perdió el conocimiento. Su temperatura corporal se disparó a 40,5 grados Celsius, muy por encima del rango normal. Esto provoca hipertermia, donde el cuerpo se sobrecalienta hasta niveles peligrosos. Al darse cuenta de que algo andaba mal, Fréchet, quien carecía de formación médica, llamó a los servicios de emergencia. Para cuando llegaron, Chantal se encontraba inconsciente, sufriendo deshidratación severa e insuficiencia orgánica. Fue trasladada de urgencia al hospital, pero los médicos no pudieron salvarla. Chantal falleció por hipertermia e insuficiencia orgánica múltiple, y la autopsia comparó su condición con la de estar cocinada viva. La noticia de la muerte de Chantal conmocionó a su comunidad, y los medios de comunicación informaron ampliamente sobre el trágico suceso, exponiendo los peligros del seminario. Las autoridades investigaron rápidamente el incidente,
examinando las acciones de Fréchet y su equipo. En diciembre de 2014, Fréchet, Duclos y Fontaine fueron condenados por negligencia criminal con resultado de muerte. Fréchet fue condenada a 3 años de prisión, mientras que Duclos y Fontaine recibieron sentencias de 2 años. El tribunal determinó que sus acciones demostraron una indiferencia temeraria por la seguridad de los participantes. Durante el juicio, la jueza del Tribunal de Quebec, Hélène Faby, destacó las peligrosas condiciones del seminario. El flujo de aire se restringe en ambientes calurosos y húmedos, lo que aumenta la incomodidad. Además, los organizadores no evaluaron la salud de los participantes con antelación, lo que aumentó los riesgos y los posibles peligros para los involucrados. Los expertos criticaron duramente las prácticas del grupo. Diane Casoni, criminóloga de la Universidad de Montreal, expresó su preocupación por la falta de supervisión de estos grupos. Destacó los riesgos que representaban para las personas y pidió regulaciones más estrictas para prevenir futuras tragedias como la de Chantal. Lo que comenzó como una misión audaz y llena de corazón para recaudar fondos para una noble causa, terminó en tragedia cuando el intento de un sacerdote brasileño de llamar la atención sobre un proyecto cercano a su corazón salió mal de una manera que nadie podría haber previsto. En abril de 2008, Adelir Antonio de Carli, de 41 años, era un sacerdote católico romano ampliamente conocido en Brasil como el sacerdote del globo. Nació el 8 de febrero de 1967 y creció en circunstancias difíciles. Tras el divorcio de sus padres, Adelir vivió con su madre en Paraguay hasta su muerte cuando tenía solo 15 años. Regresó a Brasil y trabajó en varios empleos, primero como reparador de neumáticos junto a su padre, luego en la estación de servicio de su tío y también pintando manteles para llegar a fin de mes. Era un excelente estudiante y conocido por su carácter tranquilo. Ingresó a un seminario en Paranaguá y fue ordenado en agosto de 2003. Para el 2004 se había convertido en jefe de su propia parroquia, donde desarrolló un profundo compromiso con el trabajo social. Uno de los principales proyectos de Adelir fue la creación de la Pastoral, un área de descanso y apoyo espiritual para camioneros que pasaban por la ciudad portuaria de Paranaguá. Celebraba misas en el patio del puerto y tomaba un papel activo en la defensa de los derechos de los ciudadanos marginados, incluidos los sin hogar. Su activismo llevó a múltiples arrestos, incluido el del secretario de Seguridad Municipal de la ciudad. Ese mismo año, protestó por la expulsión de pequeños comedores de la zona portuaria, deteniendo con éxito su desalojo. Con el fin de recaudar fondos y concienciar sobre la pastoral, Adelir planeó batir el récord mundial de tiempo de vuelo en globo, 19 horas suspendido en el aire, aunque tomó cursos de supervivencia y montañismo en preparación. Su historia con la aviación fue irregular. Anteriormente había sido expulsado de un curso de parapente en Curitiba por negarse a asistir a las clases teóricas y desobedecer a su instructor. Aún así, en enero de 2008, completó un vuelo exitoso de 4 horas desde Ampere hacia Argentina usando 600 globos y alcanzando una altitud superior a los 5.000 metros. El 20 de abril de 2008, Adelir hizo su segundo y último intento. Después de celebrar misa esa mañana, despegó de Paranaguá en una silla atada a 1000 globos de colores brillantes. Aunque el clima era lluvioso y nublado, continuó equipado con un paracaídas, ropa impermeable, un sistema de posicionamiento global, teléfono satelital y móvil, un dispositivo de flotación y suficiente comida y agua para 5 días. Su destino previsto era Dourados, a más de 700 kilómetros, donde vivía su hermano Marcos. Al principio ascendió mucho más alto de lo esperado y llegó hasta los 5.700 o incluso 6.000 metros. 8 horas después del despegue y a unas 30 millas de la costa, contactó con la autoridad portuaria de Paranaguá y pasó sus coordenadas. También reportó estar muy frío y tener problemas con su sistema de posicionamiento global. Fue su última comunicación conocida. Esa noche comenzaron las operaciones de búsqueda con la participación de la Armada brasileña, la Fuerza Aérea y los bomberos locales. Aunque se encontraron restos de los globos flotando en el océano días después, la búsqueda se suspendió el 29 de abril, cuando las esperanzas de encontrarlo con vida se desvanecieron. No fue hasta el 4 de julio de 2008 que la mitad inferior de un cuerpo humano
Fue avistada por trabajadores de remolcadores a unos 100 kilómetros de la ciudad de Macaé. Con base en la ropa y otros materiales, las autoridades sospecharon que era Adelir. Las pruebas de ácido desoxirribonucleico confirmaron la identidad semanas después. Sus restos fueron devueltos a Paranaguá, donde los feligreses lo recibieron con aplausos. Se celebró una misa en su honor y fue enterrado en una capilla especial. Era el 15 de octubre de 2021 en Naucalpan de Juárez, México. Una joven estimada entre 20 y 25 años decidió sorprender a su vecindario con una broma. Se vistió como La Llorona, la figura espectral del folclore latinoamericano, y recorrió las calles imitando los espeluznantes gritos asociados con la leyenda. Siempre le había gustado Halloween y quería entretener y asustar a sus vecinos. La Llorona es una figura bien conocida en la cultura mexicana. Según la leyenda, era una madre que en un momento de desesperación causó daño a sus hijos y fue condenada a vagar por la tierra llorando por ellos. Muchos creen que escuchar sus lamentos nocturnos es un presagio de infortunio. La historia se ha transmitido por generaciones, a menudo utilizada para advertir a los niños sobre los peligros de alejarse solos, especialmente cerca del agua. Vestida con una túnica blanca y velo, la joven caminó por el barrio San Miguel Dorami gritando «¡Oh, mis hijos!», tal como describe la leyenda. Su voz resonó por las calles tranquilas y su apariencia sorprendió a los residentes. La visión de una figura fantasmal moviéndose en la noche, llorando de tristeza, creó una atmósfera inquietante. Un vecino sacó su teléfono y comenzó a grabar. No estaba seguro si era una broma o algo más siniestro. La mujer, ajena a la creciente preocupación que causaba, continuó su actuación decidida a completar su performance. Sin embargo, alguien en el vecindario confundió la broma con algo mucho más serio. Ya sea por miedo, confusión o pánico genuino, un residente reaccionó de manera extrema e irreversible. La persona asustada tomó un arma de fuego y abrió fuego. Varios disparos resonaron en la noche. La joven cayó gravemente herida. El responsable huyó dejando a la comunidad en shock. Las autoridades llegaron poco después, encontrando el cuerpo de la mujer en la calle. El trágico desenlace de lo que debía ser un susto inocente dejó al vecindario atónito. La policía inició una investigación, pero la identidad del tirador permaneció desconocida. No se hicieron arrestos en ese momento. El nombre de la mujer no fue revelado, lo que sumó misterio al caso. Las noticias sobre el incidente se difundieron rápidamente, especialmente porque ocurrió justo antes del Día de los Muertos, la celebración mexicana para honrar a los muertos. Lo que debía ser una broma inofensiva de Halloween se convirtió en un evento desgarrador. Rápidamente surgieron videos de la mujer vestida como La Llorona, lamentándose en la noche. Algunos clips mostraban sus momentos previos al incidente, mientras que otros capturaban las secuelas. Las grabaciones desataron un amplio debate sobre seguridad, miedo y cómo las situaciones pueden escalar rápidamente. Muchos se preguntaron si la respuesta había sido justificada o si el trágico desenlace podría haberse evitado. El caso también reavivó las discusiones sobre los peligros de las bromas malinterpretadas, especialmente en un momento cuando el miedo y la incertidumbre pueden hacer que las personas reaccionen de manera impredecible. Algunos señalaron que la creencia cultural profundamente arraigada en La Llorona pudo haber intensificado el miedo esa noche, volviendo la situación aún más volátil. Las autoridades continuaron con la investigación, pero no se reportaron nuevos avances. El tirador seguía sin identificarse. Habrían sido diferentes las cosas si el miedo no se hubiera apoderado de la situación. Si la broma hubiera sido menos inquietante, ¿seguiría viva la mujer? Este incidente sirvió como un trágico ejemplo de lo rápido que una broma puede salirse de control. Un acto simple destinado a entretener terminó en una pérdida devastadora. Aunque la identidad de la mujer seguía siendo desconocida, su historia dejó un impacto. Era agosto de 1985 en Nueva Orleans, Luisiana. Jerome Moody, un residente de 31 años, asistía a una fiesta organizada por el Departamento de Recreación de Nueva Orleans. No era una fiesta cualquiera, era una celebración para los socorristas que habían terminado el verano sin ahogarse. El ambiente estaba lleno de alegría y alivio, ya que era la primera vez que se recordaba que se lograba tal récord. Jerome no era socorrista. Era un invitado a la fiesta disfrutando de la fiesta desde la grada. El evento se celebró en una piscina municipal, y entre los 200 asistentes, casi la mitad eran socorristas certificados.
4 estaban de guardia, garantizando la seguridad de todos los presentes. A medida que avanzaba la noche, se relacionaron, compartieron historias y disfrutaron de la rara oportunidad de relajarse y celebrar sus logros. Como muchos otros, Jerome se paseaba por la piscina, conversando y disfrutando del vibrante ambiente. Pero entre las risas y la celebración, algo salió mal. Hacia el final de la fiesta, mientras los socorristas despejaban la piscina, hicieron un descubrimiento impactante. En el fondo yacía el cuerpo sin vida de Jerome Moody. Completamente vestido y sin que nadie lo viera, se había deslizado a la piscina y se había ahogado. Su situación pasó desapercibida hasta que fue demasiado tarde. El pánico y la incredulidad cundieron rápidamente entre la multitud cuando los socorristas entraron en acción. Sacaron el cuerpo de Jerome del agua e intentaron reanimarlo, pero sus esfuerzos fueron en vano. Llegaron los servicios de emergencia, pero ya era tarde. Una autopsia confirmó que Jerome se había ahogado. La amarga ironía de la situación no pasó desapercibida para nadie. Un hombre se había ahogado en una fiesta que se suponía celebraba una temporada sin ahogamientos. Los socorristas, que se enorgullecían de su vigilancia y dedicación, estaban devastados. Madeleine Richard, directora del Departamento de Recreación de Nueva Orleans, expresó el profundo pesar de todos los involucrados. Los socorristas estaban consternados. Es una verdadera tragedia, dijo. Esta fue la primera fiesta anual que recuerdo donde pudieron celebrar una temporada sin problemas. Todos habíamos estado hablando de ello. Fue la primera temporada sin un solo incidente de ahogamiento. ¿Cómo terminó en la piscina? ¿Por qué nadie se dio cuenta de su dificultad? La investigación reveló que Jerome no estaba nadando con los demás invitados y que estaba completamente vestido cuando lo encontraron. Su entrada al agua siguió siendo un misterio, envuelto en la confusión y el caos de la fiesta. La muerte de Jerome Moody impactó profundamente a su familia y a su comunidad. Nacido en Emporia, Virginia, hijo de George y Daisy Moody, se mudó a Portsmouth, donde recibió su educación primaria. Jerome tenía un espíritu emprendedor y trabajaba como repartidor para Lee Gary's Cleaners, aspirando a tener algún día una tintorería. Aunque su vida se vio truncada a los 31 años, cumplió su sueño al operar la tintorería Dundee's en el Bronx durante varios años de éxito, dejando tras de sí un legado de determinación y ambición. Luego Jerome regresó a Portsmouth, donde continuó su educación y obtuvo su licenciatura en la Universidad Estatal de Norfolk. Se convirtió en un activista comunitario comprometido y forjó una sólida relación con la Iglesia Bautista de Noble Street, colaborando fielmente con la Liga Cívica Wilson Ward. A Jerome le sobreviven su hijo Jay Moody, su nieta Brianna Wright, su hermano George Moody y sus 3 hermanas Barbara Curry, Daisy Lee y Veronica Johnson. Le precedió en la muerte su hija Deborah Staton Wright. La trágica ironía de la muerte de Jerome nos recuerda lo impredecible de la vida y la importancia de la vigilancia, incluso en entornos aparentemente seguros. A pesar de sus mejores esfuerzos y entrenamiento, los socorristas no detectaron a un hombre que se estaba ahogando durante su celebración. Era el 15 de marzo de 2013 en Longmont, Colorado. Premila Lal, de 18 años, era una joven energética y muy querida. Había terminado recientemente la escuela secundaria Niwot, donde era conocida por su talento en atletismo y su personalidad extrovertida. Esa noche de viernes estaba pasando tiempo con amigos, sin saber que una simple broma terminaría en tragedia. Premila y su primo de 12 años decidieron hacerle una broma inocente a un amigo cercano de la familia, Nerek Daniel Galley, de 21 años. Galley estaba en una casa alquilada jugando videojuegos con el hermano menor de Premila, Pranil, de 15 años. Sin saber de la broma, los 2 chicos se sorprendieron al escuchar ruidos extraños provenientes de otro cuarto. Escondidos en un armario, Premila y su primo esperaban el momento adecuado. Pero cuando Galley y Pranil empezaron a sospechar, asumieron que un intruso estaba en la casa. Con la casa casi vacía, ya que la familia de Premila estaba en proceso de mudanza, no había nadie más cerca. Entonces, en el peor momento posible, Premila saltó para sorprenderlos. Galley entró en pánico. En un segundo agarró un arma y disparó. Premila fue alcanzada. El shock fue inmediato. Su primo menor corrió a ayudar. El grupo tomó una decisión desesperada. Galley y los 2 chicos menores llevaron a Premila al hospital Longmont United, con la esperanza de salvarla. Fuera de la casa, una vecina escuchó gritos fuertes.
Al darse cuenta de que algo andaba mal, ella y su esposo llamaron a la policía. Para cuando los oficiales llegaron a las 8:02 de la noche, la casa estaba en caos. La puerta principal estaba abierta y la confusión llenaba la escena. A las 9 de la noche, Premila había fallecido. Lo que comenzó como una broma inocente, terminó en una tragedia irreversible. Gali fue arrestado en la madrugada del sábado. Enfrentó múltiples cargos, incluidos el peligro imprudente y permitir que un menor tuviera acceso a un arma de fuego. Las autoridades descubrieron que el arma había estado en manos del hermano menor de Premila antes del incidente, algo que sus padres no habían permitido. Una búsqueda policial en la casa reveló que el arma seguía cargada, con una bala atascada cerca de la puerta de expulsión. Había sido dejada cerca de las escaleras en la sala de estar. Un recordatorio perturbador de lo ocurrido. Gali, quien no tenía fuertes lazos con la comunidad, fue considerado un riesgo de fuga. Estuvo bajo una alta fianza mientras la policía trabajaba con la Fiscalía del Condado de Boulder para determinar si se presentarían más cargos. Su abogado no hizo ninguna declaración pública. Para la familia de Premila, el dolor era insoportable. Su padre, Pravin Lal, habló con los reporteros, luchando por procesar lo ocurrido. Describió a su hija como un rayo de sol y admitió que aún no lo podía creer. A pesar de su tristeza, el señor Lal no expresó ira hacia Gali. En cambio, mostró una compasión notable, enfatizando que aunque habían perdido a una hija, no querían que nadie más perdiera a un hijo, especialmente debido a un accidente. La familia estaba devastada, pero no querían ver otra vida arruinada por la tragedia. Premila había sido una presencia brillante en su comunidad. Era popular, muy querida y profundamente involucrada en el equipo de cross country de su escuela. Tras su fallecimiento, el equipo de atletismo organizó un evento especial en su honor, celebrando su vida y el impacto que tuvo en los demás. Longmont, que alguna vez fue una pequeña ciudad agrícola, había crecido hasta convertirse en un moderno centro tecnológico, pero nada en su historia había preparado a la comunidad para un evento tan desgarrador. La pérdida de Premila afectó a todos. A medida que continuaba la investigación, muchos se preguntaban cómo había salido todo tan mal. ¿Se podría haber prevenido si se hubiera cancelado la broma? Si el arma hubiera estado guardada de forma segura, si Gali hubiera reaccionado de manera diferente, ¿qué hubiera pasado si Premila no hubiera saltado en ese momento exacto? ¿Habrían solo reído y continuado con su noche? ¿Y si la familia hubiera decidido no participar en la broma en absoluto? ¿Seguiría aquí disfrutando de la vida como una joven con un brillante futuro? La comunidad quedó buscando respuestas. No importaba cuál fuera el resultado legal, una verdad permaneció. Premila se había ido, y para quienes la amaban, el dolor por esa pérdida nunca desaparecería. Era el 25 de julio de 1911 en las cataratas del Niágara, Ontario, Canadá. Bobby Leach, un exartista del circo Barnum and Bailey de 54 años, estaba listo para hacer historia. Durante años se había jactado de poder superar a Annie Edson Taylor, quien había sobrevivido a un descenso en barril por las cataratas del Niágara una década antes. Hoy era el día en que lo demostraría. Era conocido por sus acrobacias temerarias. Se había lanzado en paracaídas al río Niágara tras saltar del puente Upper Steel Arch, pero su objetivo final era sobrevivir al descenso en barril por las cataratas Horseshoe, al igual que Annie Taylor. A pesar de la famosa advertencia de Taylor, su confianza y valentía lo llevaron a este momento. Nadie debería volver a hacer eso. Bobby era dueño de un restaurante en Bridge Street en las cataratas del Niágara, donde solía contarles a sus clientes sus planes de conquistar las cataratas. Tras muchos retrasos y gastos considerables, su embarcación estaba lista ese día. Era un barril cilíndrico de acero con parachoques de madera en cada extremo, diseñado para protegerlo del violento impacto de la catarata. Un arnés ajustado lo sujetaba dentro del barril. Cuando el barril de Bobby fue lanzado al río Niágara, una gran multitud se congregó en Table Rock y a lo largo de la orilla superior del desfiladero. Alrededor de las 3 p.m., un coche a toda velocidad llegó a Table Rock, y el conductor anunció sin aliento que Bobby estaba en camino. El barril se desplazó río abajo. Al acercarse al borde de la catarata Horseshoe, chocó contra una gran roca, desprendiéndole el parachoques delantero y causándole un grave corte en la frente. El barril continuó su descenso y se desplomó sobre la catarata a las 3:13 p.m. Un reportero del Daily Record describió la escena. A medida que el barril se acercaba al borde,
La multitud de voces se acalló, como por arte de magia, y el silencio fue intenso mientras se producía la temible caída. No se oía ni un sonido, salvo el rugido de la catarata, hasta que decenas de voces gritaron «¡Ahí está!». Al reaparecer el barril en las aguas hirvientes y burbujeantes, a poca distancia de la catarata. ¿Pero Bobby seguía vivo? Durante un tiempo nadie lo supo. El barril quedó atrapado en un remolino y giró durante unos 20 minutos. Fred Bender, un empleado de la Compañía Eléctrica de Ontario, se ató una cuerda a la cintura y nadó hasta el barril. Lo aseguró y lo sacó a la orilla. Harry Williams, propietario del Hotel Lafayette, golpeó el costado del barril. Desde dentro, Bobby respondió. La multitud estalló en vítores al darse cuenta de que Bobby había sobrevivido. Cuando finalmente lo sacaron del barril, tenía 2 rótulas y la mandíbula rotas. A pesar de sus heridas, pidió oxígeno y luego un cigarro. Pasó 6 meses en el hospital recuperándose de sus heridas. Su exitoso salto desde las cataratas lo convirtió en una celebridad instantánea. Regresó a las cataratas del Niágara en 1920 y regentó un salón de billar. Incluso a sus 60 años, Bobby continuó con sus temerarias aventuras, intentando nadar los rápidos del remolino, pero fracasando después de varios intentos. La fama de Bobby creció mientras recorría el mundo con su esposa, exhibiendo su barril y contando su historia a través de conferencias y presentaciones. Su vida fue un testimonio de la capacidad del espíritu humano para soportar incluso las experiencias más desgarradoras. Pero la historia de Bobby dio un giro trágico e irónico en 1926. Durante una gira publicitaria en Auckland, Nueva Zelanda, Bobby resbaló con una cáscara de naranja desechada, se cayó y se rompió la pierna. En una época anterior a los antibióticos, incluso las lesiones menores podían provocar complicaciones graves. La pierna de Bobby se infectó y se gangrena. Tuvieron que amputarle la pierna. Bobby Leach falleció 2 meses después durante una cirugía. Fue enterrado en el cementerio de Hillsborough, en Auckland. La lápida de Bobby reza: en memoria de Bobby Leach, mundialmente famoso por su viaje a las cataratas del Niágara en un barril. Falleció el 28 de abril de 1926 a los 69 años. Descanse en paz. Su extraña muerte se incluyó en el segmento de muertes estúpidas de la adaptación de la CBBC de Horrible Histories, destacando lo absurdo de un hombre que sobrevivió a las cataratas del Niágara solo para ser destrozado por una cáscara de naranja. En 2011, en el centenario de la hazaña de Bobby, Karen Barnett, de Tyward Reed, investigó su vida. Esperaba descubrir más sobre sus primeros días en Cornualles y colocar una placa conmemorativa en su lugar de nacimiento. Bobby nació en Cornualles en 1858, pero se sabe poco sobre sus primeros años de vida allí. Fue el 20 de octubre de 1986 cuando el vuelo Aeroflot 6052 despegó del aeropuerto Koltsovo en Sverdlovsk, hoy llamado Yekaterinburg, Rusia. El avión se dirigía a Grozny con una parada programada en Samara. A bordo iban 94 personas, 87 pasajeros y 7 miembros de la tripulación. Para la mayoría iba a ser un vuelo común, pero lo que sucedió después lo convirtió en una de las tragedias aéreas más impactantes de la historia. El capitán Alexander Kliuyev era experimentado, pero tomó una decisión imprudente. Apostó con su primer oficial, Gennady Smirnov, que podía aterrizar sin mirar afuera, usando solo los instrumentos del avión. Ordenó cubrir las ventanas de la cabina, bloqueando toda visibilidad. Aunque los pilotos están entrenados para usar los instrumentos para la navegación, aterrizar sin referencia visual es extremadamente difícil y no es un procedimiento estándar. Smirnov aceptó el desafío. A las 3:48 de la tarde, 2 minutos antes de llegar a la pista, Kliuyev dio la orden de cerrar las cortinas de la cabina. Mientras el avión descendía, sonaron las alarmas, advirtiendo que estaban muy cerca del suelo. El control de tráfico aéreo le indicó a Kliuyev abortar el aterrizaje e intentarlo de nuevo. Sin forma de medir la altitud o la velocidad, el avión venía demasiado rápido, a unos 170 millas por hora, lo que hacía casi imposible un aterrizaje seguro. El avión golpeó la pista violentamente, rebotó y se salió de su zona de aterrizaje. Luego se estrelló fuera del borde, volcando y estallando en llamas. El fuego se propagó atrapando a muchos pasajeros. Los equipos de emergencia llegaron al lugar, pero los daños fueron graves. De las 94 personas a bordo,
63 murieron instantáneamente y otras 7 fallecieron luego por sus heridas. Entre los muertos estuvo el primer oficial Smirnov, quien había ayudado a los pasajeros a escapar, pero sufrió un evento cardíaco fatal mientras era trasladado al hospital. Los 14 niños a bordo sobrevivieron. Su escape fue considerado una rara suerte, ya que muchos adultos no pudieron salir a tiempo. Las autoridades soviéticas controlaron estrictamente la información sobre la tragedia. La Comunidad para la Seguridad del Estado, conocida como KGB, restringió el acceso al lugar del accidente, y las imágenes de los restos permanecieron ocultas durante años. Fue solo gracias al coronel A.K. Karpov, jefe del Departamento de Bomberos, que algunas fotos fueron sacadas de contrabando. Una investigación determinó rápidamente que Kliuyev fue el único responsable. Su negativa a seguir los protocolos estándar de seguridad causó el accidente. Ignoró múltiples advertencias del control aéreo y las alarmas del avión, todo por una apuesta imprudente. Los hallazgos mostraron que la velocidad y el descenso del avión fueron mal calculados. En junio de 1987, Kliuyev fue juzgado. Fue condenado por violar las regulaciones de seguridad aérea y sentenciado a 15 años de prisión, pero cumplió solo 6 años antes de ser liberado. Para las familias de las víctimas, su liberación temprana fue difícil de aceptar. En cuanto a Smirnov, sus últimos momentos fueron dedicados a ayudar a los demás. Su muerte agregó más tristeza a un evento ya devastador. La tragedia del vuelo Aeroflot 6052 sigue siendo uno de los ejemplos más graves de negligencia de los pilotos en la historia de la aviación. Suscitó serias preocupaciones sobre la sobreconfianza en la cabina y las consecuencias de ignorar los protocolos de seguridad. ¿Hubiera Kliuyev seguido las instrucciones del control aéreo? ¿Hubiera Smirnov insistido en abandonar la arriesgada apuesta? ¿Se podría haber evitado el accidente? Este incidente sirve como recordatorio de que incluso los pilotos experimentados no son inmunes a errores críticos. Las lecciones aprendidas del vuelo 6502 continúan influyendo en la seguridad aérea hasta el día de hoy. Pensó que se había salido con la suya, pero justo cuando Joseph McKinnon terminaba lo que había comenzado, algo más ocurrió. Al final, no fue la policía ni los vecinos quienes lo detuvieron, fue el karma. Joseph McKinnon, de 60 años, vivía en el tranquilo pueblo de Trenton, Carolina del Sur, con su pareja de mucho tiempo, Patricia Ruth Dent, de 65 años. Una presencia discreta en la pequeña comunidad, Joseph no dio motivo alguno para sospechas. No hubo incidentes conocidos de violencia doméstica en su residencia, ni llamadas a la policía, ni señales que indicaran los sombríos eventos que se desarrollarían una mañana de sábado en mayo. Esa mañana, mientras los vecinos veían a Joseph trabajando en el jardín, pocos lo pensaron 2 veces. Le dijo a uno de ellos que el hoyo que estaba cavando era para una fuente de agua. A medida que avanzaba el sábado, Patricia no se presentó a su trabajo en el campo de golf Mount Vintage. Conocida por su fiabilidad, su ausencia generó preocupación inmediata. Sus compañeros comenzaron a llamar y enviar mensajes a partir de las 7:30 a.m., pero ninguno de ellos fue respondido. Mientras tanto, fuera de su casa, Joseph seguía trabajando sobre la tumba que había cavado el día anterior. Según la investigación de la oficina del sheriff del condado de Edgefield, Joseph atacó a Patricia dentro de su hogar compartido. Había señales de una lucha, evidencia de sangre que luego se confirmó como suya, y señales de que la casa había sido limpiada recientemente. Patricia había sido golpeada en la cara, aunque la autopsia luego confirmó que la causa de su muerte fue estrangulamiento. Después de matarla, Joseph ató su cuerpo con cinta, lo envolvió en bolsas de basura negras y lo arrastró por la casa hasta su camión, que permanecía estacionado en el jardín. Desde allí condujo el cuerpo hasta el jardín trasero, donde lo esperaba el hoyo poco profundo. Joseph casi terminaba de enterrar a Patricia cuando todo se vino abajo. Los vecinos lo vieron tirado inmóvil en el jardín poco antes de las 10 a.m., lo que generó una llamada a los servicios de emergencia. Un vecino intentó hacerle respiración artificial antes de que llegaran los primeros auxilios, pero cuando los oficiales y los equipos médicos llegaron al lugar, Joseph ya estaba muerto. Sin señales inmediatas de trauma, las autoridades sospecharon inicialmente que se trataba de una causa natural, que luego se confirmó como un evento cardíaco.
Con Patricia aún desaparecida, los oficiales comenzaron a registrar la propiedad con más detalle. Fue entonces cuando descubrieron las bolsas de basura en la tumba recién llenada. Las bolsas fueron cuidadosamente desenvueltas y se encontró el cuerpo de Patricia dentro, atado y escondido bajo la tierra que Joseph había estado excavando frenéticamente antes de colapsar. El hallazgo provocó una investigación forense completa. El hoyo, el camión, la casa limpia y la línea de tiempo coincidían con los testimonios de los testigos, lo que permitió a la policía reconstruir las últimas horas de la vida de la pareja. Joseph había asesinado a Patricia y luego murió mientras intentaba esconder su cuerpo. Los residentes del pueblo de Trenton expresaron shock, incomodidad y tristeza. Algunos se preocuparon por su seguridad, mientras que otros no podían comprender cómo algo tan brutal podía suceder justo al lado. Entre los devastados estaba la hermana gemela de Patricia, Pamela Briggs, quien describió a su hermana como energética, amable y querida por todos los que la conocían. Según Pamela, una parte de ella se había ido para siempre, llevada en un momento de violencia que nadie había anticipado. Al final, el intento de Joseph McKinnon de encubrir un asesinato no fue detenido por intervención, sino por el fracaso de su propio corazón. Era el año 2024 en Deshaipet, un pequeño pueblo en el distrito de Kamaredi, Telangana, India. Shivaraj, de 20 años dedicado a rescatar serpientes, era muy conocido en su comunidad por manejar reptiles venenosos. Había aprendido esta habilidad de su padre Ganga Ram, un experimentado capturador de serpientes. Juntos se ganaban la vida capturando serpientes y liberándolas en la naturaleza. Pero ese día Shivaraj quería volverse viral. Shivaraj y su padre fueron llamados para remover una cobra avistada en el pueblo. En lugar de simplemente capturar la serpiente, Shivaraj decidió grabar un video para las redes sociales. Ya había manejado serpientes muchas veces antes, pero esta vez quería hacer un truco arriesgado. Después de asegurar la cobra de 2 metros de largo, se tomó selfies con ella antes de intentar algo aún más peligroso. Colocó la cabeza de la serpiente dentro de su boca, esperando que el acto audaz impresionara a su audiencia. En el video, Shivaraj aparece de pie en medio de la carretera, sosteniendo confiado la cobra mientras ésta lucha por escapar. Junta sus manos en un gesto de oración, pasa los dedos por su cabello y hasta da un pulgar arriba a la cámara. Parecía no ser consciente del verdadero peligro que acechaba a solo segundos. El video duró 44 segundos, pero momentos después de que la grabación terminó, la tragedia ocurrió. La cobra lo mordió dentro de su boca. El veneno se propagó por su cuerpo casi al instante. Su padre, que había estado filmando, lo llevó de urgencia al hospital, pero a pesar de sus esfuerzos, Shivaraj no sobrevivió. Las impactantes imágenes se difundieron en línea, generando indignación e incredulidad. Muchos espectadores quedaron horrorizados, preguntándose por qué alguien arriesgaría su vida por la atención en las redes sociales. Otros señalaron la creciente tendencia de los jóvenes que intentan acrobacias imprudentes en busca de fama instantánea. Shivaraj y su padre se habían ganado una reputación por su destreza al manejar serpientes peligrosas. Pero esta vez, la decisión del joven rescatista de convertir su trabajo en un espectáculo llevó a consecuencias devastadoras. A pesar de su experiencia, subestimó los riesgos. No era la primera vez que alguien intentaba un truco peligroso por las redes sociales. Apenas unos meses antes en Andhra Pradesh, un hombre llamado Madhubabu Nagaraju también provocó una cobra durante más de 1 hora, ignorando las advertencias de los transeúntes. La serpiente finalmente atacó, dejándolo en estado crítico. Afortunadamente sobrevivió, pero sus acciones sirvieron como otro ejemplo de hasta dónde llega la gente por la atención en línea. La trágica muerte de Shivaraj ha dejado a su familia y comunidad de luto. Su padre, quien lo entrenó y grabó sus últimos momentos, ahora lleva la pesada carga de saber que el truco destinado a ganar popularidad le costó la vida a su hijo. El incidente ha desatado discusiones sobre los peligros de la presión de las redes sociales. En una era donde la fama en línea es muy buscada, muchos jóvenes cruzan límites sin considerar las consecuencias reales. Las autoridades en Telangana han expresado su preocupación por estas tendencias crecientes. Planean aumentar la conciencia sobre los peligros de manejar animales venenosos y realizar trucos de alto riesgo. Algunos incluso han pedido regulaciones más estrictas sobre el manejo de la fauna peligrosa, especialmente en el contexto de las redes sociales.
La historia de Shivaraj es un ejemplo desgarrador de hasta dónde están dispuestos a llegar algunos por vistas y me gusta. Aunque las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa, también han fomentado comportamientos extremos en busca de reconocimiento. El último video de Shivaraj pudo haber ganado atención, pero tuvo un costo terrible. Era el 4 de septiembre de 2006 en Queensland, Australia. Steve Irwin, el famoso experto en fauna silvestre conocido como el cazador de cocodrilos, filmaba un documental titulado Ocean's Deadliest en Bass Reef, parte de la Gran Barrera de Coral. A sus 44 años estaba en su mejor momento, admirado en todo el mundo por sus atrevidos encuentros con animales peligrosos y su entusiasmo por la conservación de la vida silvestre. Se casó con Terry Irwin y tuvo 2 hijos, Bindi y Robert. Su pasión por la fauna surgió a temprana edad. A los 6 años, atrapó una serpiente marrón venenosa. A los 9, luchaba con cocodrilos. Estas primeras experiencias moldearon su futuro, llevándolo a dirigir el Parque de Reptiles y Fauna Birwa, fundado por sus padres en 1970. Bajo su dirección, el parque pasó a llamarse Zoológico de Australia, y la personalidad desbordante de Steve lo catapultó a la fama mundial, sobre todo a través de su serie de televisión, El cazador de cocodrilos. En julio de 2006, Irwin estaba en la cima del mundo. Él y Terry acababan de trazar un plan decenal para el Zoológico de Australia, y quería difundir su mensaje de conservación a través de su trabajo. Solía decir, si no conseguimos que los animales se ganen el corazón de la gente, se extinguirán. Se nos acaba el tiempo. Pero su dedicación lo llevaría a un trágico final en Bass Reef. El mal tiempo arrancó el día, interrumpiendo su plan inicial de filmar tiburones tigre. Inquietos y con ganas de hacer algo, Irwin y su equipo, incluyendo a su buen amigo y camarógrafo Justin Lyons, salieron en una lancha inflable a buscar más material. No tardaron en avistar una X, perfecta para otro proyecto en el que estaban trabajando. Las mantarrayas son generalmente criaturas pacíficas. Si se les molesta suelen alejarse nadando rápidamente, pero esta se comportó de forma diferente. La mantarraya atacó mientras Irwin y Lyons se preparaban para una última toma. Se apoyó sobre su frente y comenzó a golpear con la cola, apuñalando a Irwin varias veces en el pecho. Lyons, quien había trabajado con Irwin durante 15 años y lo consideraba su mejor amigo, continuó filmando según su regla para capturarlo todo, pero se dio cuenta de que algo andaba mal. Lyons describió el horroroso momento. De repente, se apoyó sobre su frente y comenzó a apuñalar salvajemente con la cola, cientos de golpes en pocos segundos. La poderosa cola de la raya golpeó a Irwin con una fuerza que Lyons comparó con un cuchillo caliente cortando mantequilla. Vio a Irwin en un charco de sangre y supo que debían actuar rápido. Subieron al bote y comenzaron la desesperada carrera de regreso a su embarcación principal, el Croc 1. Irwin estaba tranquilo pero con un dolor intenso. Le dijo a Lyons, «Me perforó el pulmón», pero en realidad la púa le había atravesado el corazón. Lyons y la tripulación intentaron mantener a Irwin consciente, recordándole que pensara en sus hijos. Irwin miró a Lyons y pronunció sus últimas palabras, «Me muero». A pesar de que Lyons le practicó RCP durante más de una hora, sus esfuerzos fueron en vano. Para cuando llegaron a la asistencia médica fue declarado muerto en cuestión de segundos. El ataque de la raya le había causado graves daños en el corazón. La noticia conmocionó al mundo. Conocido por su intrépida interacción con algunos de los animales más mortíferos del planeta, era difícil creer que una raya, a menudo llamada el gatito del océano, le hubiera quitado la vida. El toxicólogo Jamie Seymour, quien estaba a bordo del Croc 1 ese día, explicó que el ataque fue un accidente extraño. Fue un accidente grave, dijo. En algunas circunstancias las cosas pueden salir mal. La muerte de Steve Irwin dejó un vacío en el mundo de la conservación de la vida silvestre. Su hija Bindi tenía solo 8 años y Robert tenía 2. Bindi reflexionó más tarde sobre la pérdida. Es como perder una parte del corazón, y cuando lo pierdes, nunca lo recuperas. Y el legado de Irwin sigue vivo a través de su familia y la labor continua del Zoológico de Australia.